Bien, empecemos por los primeros puntos. Lo que tiene que ver con Belinchón, lo que tiene que ver con Cucato y lo que tiene que ver con esta noción de paradigma que apareció en el temario propuesto en la consulta que les hicimos. ¿Qué es bueno tener en cuenta cuando uno toca Belinchón y Cucato en torno a esta noción de paradigma? Esta noción de paradigma, que aparece en Cucato, por ejemplo, pero en muchos más autores también, y en relación con Belinchón, la noción de dimensiones en el estudio del lenguaje, ese es el concepto clave en el texto de Belinchón, dimensiones en el estudio científico del lenguaje. Lo que debemos tener en cuenta es que estas nociones nodales en estos dos textos corresponden a formas de concebir el conocimiento científico. En nuestras clases teóricas, les cuento para las que no las han podido seguir o las leyeron hace un tiempo atrás y quizás no lo tengan muy presente, pensamos en estas nociones teóricas para conceptualizar el conocimiento científico como si fueran metáforas. Formas de representar una idea compleja, como toda idea correspondiente al pensamiento científico, a partir de una imagen o una noción o un concepto que nos resulte más familiar. En ese sentido lo entendemos como metáforas. Entonces la noción de paradigma es una suerte de metáfora. La noción de dimensiones de Belinchón es otra suerte de metáfora. Y si quisiéramos ir un poquito más lejos, como proponen los textos de la materia, los modelos teóricos son siempre metáforas. Y los modelos teóricos de la comunicación que estamos viendo y ahora repasando, y que vamos a trabajar en el primer examen parcial de la materia, son también metáforas. Vamos a comparar algunas de estas metáforas. La más usual, la más corriente, es la que tenemos representada en la diapositiva. Según esta metáfora, lo que hacen los científicos, los teóricos, los autores de nuestros textos, es pensar que lo que se quiere conocer se observa desde distintas miradas, puntos de vista, enfoques o perspectivas. Son las formas más usuales en que se pone en juego esta metáfora. ¿Qué significa esto de enfocar o de mirar desde una perspectiva aquello que nos interesa investigar o conocer o estudiar? Significa que vamos a tener en primer plano de esa mirada o de esa perspectiva determinados elementos o determinados objetos, sobre ellos va a estar enfocado nuestro interés, mientras que en el trasfondo, en una suerte de escenario, van a haber otros elementos subsidiarios, secundarios, complementarios, pero a los que no les vamos a prestar tanta atención. Usualmente esta idea se suele también representar con otra metáfora que es la metáfora del recorte. Según esta metáfora se supone que la realidad que queremos conocer desde un punto de vista científico amerita o necesita ser cortada en partes porque no se puede aprender toda la realidad en su complejidad desde una sola teoría o desde un solo paradigma o desde un solo enfoque o una sola perspectiva. En el caso que ponemos como ejemplo esta idea de que el lenguaje está en primer plano, lengua está en primer plano y lenguaje está en un segundo plano, en este juego de enfocar o adoptar perspectiva, no es algo casual, es algo que tiene directamente que ver con los temas de nuestra materia. Sobre todo a partir de las formulaciones de Saussure en el curso de Lingüística General. Según Saussure, el lenguaje es un objeto complejo, multidimensional, inabordable desde una sola perspectiva o desde una sola teoría, por lo tanto tenemos que hacer un recorte o enfocarnos en algún elemento particular del lenguaje. Y ese elemento, desde el punto de vista, la perspectiva de Saussure, es la lengua. Así que si lo ponemos como ejemplo, en esta cuestión de enfocar desde nuestras miradas solo parcelas de la realidad y no toda la realidad, no es algo casual. Esta idea de que la lengua es un componente del lenguaje que no lo agota en su totalidad, es una idea nodal de la lingüística a partir de Ferdinand de Saussure. Y me disculpan un segundo, creo que había alguien que estaba intentando ingresar. No.
Otra metáfora recurrente, y ya vamos a Belinchón y ya vamos a Pucato, pero que también aparece en nuestra bibliografía, así que está bueno tenerla en cuenta para realizar los contrastes o los ajustes necesarios para ver cuál es la metáfora que le interesa más adoptar a cada uno de los autores. Esta metáfora es la que piensa, salimos de la anterior, ¿no? La dejamos por un momento de lado y vamos a otra, muy recurrente, muy usual. Esta metáfora piensa el conocimiento científico o las áreas de conocimiento dentro de cualquier ciencia como una suerte de campo o de región o de territorio donde se pueden encontrar subregiones o subcampos. Otra forma de decirlo, menos metafórica, es pensar que al interior de cada disciplina hay subdisciplinas, o disciplinas complementarias, o disciplinas auxiliares, que ayudan a iluminar esos focos que veíamos recién. Como les decía, es una idea muy usual, pero en este caso tomamos porque es la representación gráfica más clara que tenemos en nuestra bibliografía, un texto de Halliday, ¿sí? No es todavía un texto obligatorio de prácticos, estamos viendo si lo va a ser del 3 o quizás del 4, pero sí es un texto obligatorio para el examen final, para los alumnos regulares. Lo que tiene de interesante, y por eso lo tomamos, es que de una forma muy clara representa este autor, que es esta idea de los campos al interior de la lingüística. En el esquema que él nos propone, la lingüística sería lo que está contenido en esa línea de puntos, lo que está afuera significaría que no pertenece al campo o terreno de la lingüística, por eso afuera pueden encontrar otros campos como la filosofía, la física, la fisiología, la geografía, pero lo que está al interior del área punteada es lo que específicamente corresponde a la lingüística. Y como les decía, esta forma metafórica de entender el conocimiento científico propone que al interior de nuestro territorio científico hay subterritorios o regiones que deberíamos diferenciar. En el caso que nos interesa a nosotros, particularmente para esta presentación, básicamente el autor, estamos hablando de Halliday, pero vamos a ver que es una idea que está en todos los textos que estamos repasando, nos propone que hay como 3 grandes áreas importantes sobre las cuales pivotean o sobre las cuales giran el resto de las teorías científicas. Serían como las capitales al interior de estas regiones, si seguimos con la metáfora del territorio de los estudios lingüísticos. Una de esas regiones, dice Halliday, es la región o subcampo que entiende la lengua como un sistema. Si ya han empezado a charlar de Saussure en sus prácticos, o han visto las clases teóricas de la profesora Lucía Bernardi, deben saber que esta es la idea clave en el texto de Ferdinand de Saussure. Quien nos propone, como decíamos recién, recortar el objeto lenguaje para quedarnos con el objeto lengua, y en el momento de definirlo lo define como un sistema. Y si quisiéramos ser más específicos, un sistema de signos. No es casual que Halliday, en su representación, ubique esta forma de concebir a la lengua en el centro del territorio. Sería como la gran capital de esta región, de esta ciudad de los estudios lingüísticos. Más allá de que a lo largo del siglo XX la obra de Saussure, que conocemos como estructuralismo, fuera fuertemente cuestionada, problematizada, puesta en discusión, no deja de ser un autor central en los estudios lingüísticos, una referencia obligada, al punto de que ideas como que la idea de que la lengua es un sistema persiste hasta la actualidad. Así que no es casual que Halliday lo ubique en ese lugar, en nuestro mapa, territorio o campo. Hay un segundo mapa, una segunda región, o un segundo subcampo de los estudios lingüísticos, que es la que entiende la lengua como un comportamiento. Ahora, hay que decir que la idea de comportamiento que está aquí no es la idea de comportamiento individual, sino la idea de comportamiento social. Colectivamente, en una comunidad lingüística,
nos comportamos de determinado modo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no corremos el riesgo de poner acá una visión más de tipo psicológica o individual de la lengua. Cuando a esta región o subcampo le interesa los componentes sociales del lenguaje. No es entonces extraño que alrededor de ese campo tengamos a la sociolingüística, justamente lo social y el lenguaje, o que tengamos acá nociones importantes para nuestro primer trabajo práctico y los modelos de la comunicación, que son las nociones de función o la noción de interacción, que es una forma elegante de decir comunicación en términos lingüísticos, o que tengamos conceptos como el de variedad, dialecto, etcétera, que por ejemplo recordarán están presentes en el texto de Kerbrat. Así que, segunda visión, la lengua como comportamiento, pero entendido como comportamiento social, es lo que más adelante vamos a relacionar fuertemente con lo que es el paradigma comunicativo funcional o paradigma funcionalista, que sale de uno de los conceptos que veíamos recién en este subcampo de los estudios lingüísticos. Y finalmente tenemos un tercer subcampo o una tercera región que entiende la lengua como conocimiento. Y acá sí tendríamos que pensar como un campo que toma al lenguaje y a la lengua desde un punto de vista subjetivo, el punto de vista de el individuo y lo que conoce o sabe acerca de su lengua. Este es un campo que, fíjense, está lejos de la sociología, pero está muy cerca de otras disciplinas como la psicología. Y cerca de otras disciplinas como la fisiología o los estudios biológicos de la especie humana. Más adelante, cuando vayamos directamente a la metáfora de los paradigmas, vamos a ver que esta subregión corresponde y va de lleno en lo que es la teoría generativista, el generativismo de Noam Chomsky. Si me disculpan un segundito, creo que hay una o dos personas intentando entrar a la reunión, ¿eh? Bien, como síntesis de esta nueva metáfora que vemos para contrastar con las de Michon y Cucato, diríamos que en el campo de los estudios lingüísticos podemos diferenciar tres grandes campos, cada uno de los cuales tiene una concepción particular y diferente de lo que es la lengua. Y que podemos vincular directamente con autores centrales de nuestra bibliografía. En el subcampo que entiende la lengua como sistema, Saussure y estructuralismo. En el campo que entiende la lengua como conocimiento, Chomsky y generativismo. Y finalmente en el campo que entiende la lengua como comportamiento social, todos los autores funcionalistas. Por ejemplo, los autores de nuestras teorías funcionalistas de la comunicación, como Buehler, como Jacobson o como Kerbrat. Más adelante, cuando vayamos directamente al concepto de paradigma, vamos a ver que el campo de los estudios lingüísticos discrimina dos grandes paradigmas. El paradigma funcionalista, que lo tenemos representado aquí, y el paradigma formalista, que subsume dos de estos subcampos o regiones: el estructuralismo y el generativismo. Así que funcionalismo por un lado y formalismo por el otro. Bueno, perdón, es difícil escribir con el mouse. Bien, vamos ahora sí a Benichon. A la metáfora
sobre la cual se centra la propuesta analítica de Belinchón. Este autor también utiliza una noción muy habitual de los estudios epistemológicos y metodológicos, que son las ramas de la filosofía y de otras disciplinas que se ocupan del conocimiento científico, que es la metáfora según la cual podemos pensar aquello que me interesa conocer de la realidad como si fuera un objeto. Tiene una relación directa con la primera metáfora que vimos, aquella metáfora de la mirada. Pensar que de alguna forma los insumos del conocimiento científico son una suerte de entidad o de objeto, hasta un objeto tridimensional, como diría Belinchón, y por lo tanto, si es algo que podemos pensar como una entidad que tiene una espacialidad, que está suspendida en el espacio, podemos pensarlo como un objeto que tiene distintas dimensiones. Cuando este autor nos quiere presentar las dimensiones, que son 3, nosotros comenzamos charlando de 2, lo hace en estos términos, diciendo que cada una de estas dimensiones a lo que corresponde es a preguntas particulares y diferenciables en la posibilidad de abordar desde un punto de vista científico nuestro objeto, que es el lenguaje, ¿sí? Son dimensiones en el objeto de estudio del lenguaje. Entonces, en estas dimensiones podríamos encontrar, o podríamos adjuntar a cada una de estas dimensiones, una pregunta particular. ¿Qué sería entonces lo que hacen los autores de un campo científico si se manejan con estas funciones? Es enfocar su atención en estas preguntas. En el caso de una dimensión que podríamos pensarlo como el alto de nuestro objeto, la altura de nuestro objeto, que es la dimensión estructural, dice Belinchón, los autores que se paran acá o que les interesa esta dimensión del objeto, se hacen una gran pregunta que es, ¿qué es el lenguaje? Si al autor le interesa, al científico le interesa, sobre todo responder a esta pregunta, dirá Belinchón, como esta pregunta corresponde a este eje, el eje vertical de la altura, que es el eje de la estructura, lo que vamos a encontrar principalmente acá son los autores estructuralistas. Y como ejemplo más representativo vamos a encontrar a Saussure. Saussure, como decíamos, parte de definir lenguaje y lengua. Se queda con lengua, pero parte de esta pregunta, ¿qué son la lengua y el lenguaje? Por lo tanto, quienes se enfocan sobre todo en esta dimensión del objeto son los autores estructuralistas. Tenemos una segunda dimensión, que es esta dimensión horizontal, podríamos pensarlo como el ancho de nuestro objeto, para seguir con la metáfora de Belinchón, que se hacen otra pregunta. En vez de preguntarse, ¿qué es el lenguaje? Estos autores se preguntan, bueno, supongamos que esto es una A, se preguntan, ¿para qué sirve el lenguaje? Fíjense que la pregunta es diferente a la anterior. La pregunta del eje estructural o la dimensión estructural era una pregunta más del orden de lo ontológico. ¿Qué es? ¿En qué consiste el lenguaje? Aquí la pregunta es, ¿para qué sirve? Y la respuesta que van a proponer los autores que se interesan por esta segunda dimensión, o la dimensión de este eje horizontal o el ancho de nuestro objeto, la respuesta que van a dar es que el lenguaje sirve para cumplir determinadas funciones. Si yo me pongo a distinguir las funciones, o sea, los roles, los oficios que puede cumplir el lenguaje, ya no estaría parado en el eje o la dimensión estructural, estaría parado en este eje funcionalista. Así que si acá teníamos a los autores estructuralistas como Saussure haciéndose esta pregunta, ¿qué es el lenguaje? Acá vamos a tener a los autores funcionalistas respondiendo ¿para qué sirve el lenguaje? Ahora bien,
estos posicionamientos, representados con estas dos letras que son puestas al azar arbitrariamente, serían como los posicionamientos extremos. ¿Por qué? Porque un autor que podemos identificar con este punto A es un autor que tiene un posicionamiento extremo porque le da un valor máximo a la estructura, pero le da un valor mínimo que tiende a cero, podríamos decir casi no le da valor a lo funcional. Así que este autor que podemos parar en este lugar sería un autor eminentemente estructuralista. Y por el contrario, si pensamos en un autor representado por este otro punto, el punto B, sería un autor que estaría ubicado en el otro extremo del espectro de posibilidades. ¿Por qué? Porque es un autor que le da una importancia máxima a la función y una importancia mínima o casi nula a la estructura. Son puntos extremos porque se paran principalmente en una dimensión, desentendiéndose de la otra. Pero lo que deberíamos pensar es que en otros lugares, otros puntos de este objeto, tenemos autores que le dan distintos valores a estas dimensiones. Entonces tenemos la posibilidad de un autor que le dé bastante importancia a la función y también bastante importancia a la estructura. ¿A qué voy con esto? A que A y B representan puntos extremos. Pero para Belinchón tenemos que pensar que hay autores que pueden ubicarse en lugares intermedios, en lo que es la mirada del objeto. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir? Bien, Sí. bárbaro. Lo que complica un poco la lectura de Belinchón es que no se queda con dos dimensiones, sino que nos propone una tercera. Fíjense que llega esta metáfora del objeto de estudio, el objeto científico de estudio o el objeto de estudio de determinada ciencia, lo lleva al extremo de pensarlo como un objeto tridimensional. Y le agrega una tercera dimensión que acá vemos representada como una suerte de profundidad de nuestro objeto, que la denomina dimensión comportamental, dimensión del comportamiento. Decíamos que a cada una de estas dimensiones le adjunta una pregunta específica o un problema específico. En la dimensión estructural, ¿qué es el lenguaje? En la dimensión funcional, ¿para qué sirve el lenguaje? Bueno, cabría sumar cuál es la pregunta de esta tercera dimensión. La pregunta sobre la dimensión comportamental del lenguaje para Belinchón sería ¿cómo se usa el lenguaje? Esa es la pregunta sobre la que se centrarían los autores que están parados principalmente en esta dimensión. Sería el caso de un autor parado en el punto D. Fíjense, este autor, este posible autor del punto D, le da una importancia nula a la estructura. Fíjense que está parado en el piso del eje vertical. Le da cierta importancia al orden funcional por el lugar donde está ubicado, pero principalmente se diferencia de los funcionalistas clásicos en que está parado en un lugar donde lo que más importa es el comportamiento. Bien, redondeando, ya para ir directamente al texto de Belinchón. Esta es la metáfora que le interesa a él. Como ven, se diferencia de lo que es la metáfora de los campos de Halliday o la metáfora de las miradas, porque es un poco más refinada, es un poco más rebuscada, pero como les decía, no es algo propio de él. Esta idea de pensar los elementos del conocimiento científico como objetos es algo sumamente recurrente. Teniendo en mente esta representación de la metáfora del objeto, es que podemos ir ya al texto de Belinchón.